Mateo 24. Póngame atención y lea conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sean derribados. Y el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Amén. Entonces vamos a continuar enseñando acerca del fin de los tiempos. Estamos en la serie Cristo viene pronto, estamos en la serie Fin de los tiempos, los últimos tiempos. Y si vemos en la Escritura, hay dos preguntas que le hacen los discípulos a Jesucristo. Número 1, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Y número 2, ¿qué señal? Amén. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? ¿Cuándo pasará esto? Y hemos estado enseñando, edificando, que Cristo prácticamente 3 veces viene a la tierra. Número 1, cuando vino como hombre. Número 2, cuando Él se aparezca para el rapto. Y número 3, cuando venga por segunda vez, la segunda venida. Amén. Y para que esto acontezca, hemos estado enseñando algunas cosas acerca del fin del tiempo. Pero una de las señales cuando vendrá esto, dice la palabra, cuando el evangelio del reino sea predicado. Pero yo quiero hoy hablarle, porque esa es una de las señales. Eso es cuando vendrá. Dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Pero cuando el evangelio del reino sea predicado, en todo el mundo vendrá el fin. Eso dice la palabra. Antes de ir allá, quiero que usted vea, le quiero enseñar las señales. Hoy voy a mostrarle. Son como más de 15 señales o 20 señales. Son algunas señales del fin del tiempo, de acuerdo a Mateo 24. Y cuando vemos las señales del último tiempo, las señales de los últimos tiempos, son las vallas publicitarias. Cuando usted va en el carro, ¿sí ha visto las vallas ahí que están publicitando vehículos, llantas, comida? ¿Usted ha visto? Entonces las señales son las vallas publicitarias del cielo anunciando que Jesucristo viene pronto. Amén. Y nosotros debemos saber las señales. No podemos ignorar las señales. Y en esta prédica voy a enseñar acerca de las señales proféticas escritas en el libro de Daniel, de Mateo, de Lucas y de Primera de Timoteo. Voy a enseñar estas señales para que usted identifique las señales y sepa que la mayoría de estas señales ya están cumplidas y otras están pasando. Estas son las señales de los últimos tiempos. Número 1, el engaño. Voy a irme enfocando en cada una. Número 1, el engaño. En Mateo 24, Jesús advierte que los creyentes van a ser engañados. Jesús responde y dice en Mateo 24:4, después de que le preguntaron ¿cuándo será esto? En el 3, en el 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad, léalo, que nadie los engañe. Aquí habla acerca del engaño. Y en el 5 dice: diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también quiero que veamos en el verso 24: y muchos falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, ¿qué cosa? Engañarán, si fuere posible, aún no solo a la gente que todavía no es salva, sino a los escogidos. Dile al que está a tu lado: ten cuidado. Si eres un líder, si eres un pastor, si eres un anciano, si es que estás sirviendo, ten cuidado, porque aún los escogidos, porque Cristo nos escogió a nosotros. Y dice la palabra
está hablando del engaño. Esa es la primera señal. El engaño es un espíritu de esta era. El engaño es un espíritu que incluso está en las iglesias. Y muchas veces vemos que hay doctrinas que están engañadas. Y por eso nosotros debemos entender, la palabra dice que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, falsas doctrinas. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Siempre hay algo que nos valida. ¿Cómo voy a saber si estoy engañado o si no estoy engañado? ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Y la gente se preguntará, porque ahora usted puede ver milagros, puede haber muchas cosas, pero eso no necesariamente valida que está bien un lugar. Cuando algo no está bien o está engañado, porque el diablo también tiene poder, el diablo también se puede manifestar, el diablo tiene poder. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El diablo tiene poder. Dios le quitó la autoridad, pero no le quitó el poder. Entonces el diablo puede hacer cosas. Por eso existe la brujería. Los brujos hacen cosas. El diablo tiene poder. Utilizan el poder demoníaco para hacer eso, para hacer lo que hacen. Hay gente que dice: yo no creo en los brujos, yo no creo en eso. Pues si no crees en eso, pues preocúpate, tienes que creer, porque es real. Y el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y muchas de las veces Dios abre los ojos a personas para que puedan ver el mundo espiritual y puedan ver incluso lo que está pasando. Amén. Y lo ven como una película. Pero dice la palabra que vendrá el engaño. Pero el engaño viene cuando una persona sigue las señales o sigue los milagros, sigue el carisma, pero no observa el carácter ni el fruto. Porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Entonces usted tiene que ver que haya fruto. Hay mucha gente que habla, hay mucha gente que critica, hay mucha gente que persigue. Y de hecho es una de las señales que le voy a mencionar más adelante. Pero el engaño es un espíritu que viene. El engaño es un espíritu que vendrá en el último tiempo. Y quiero ir a la palabra también. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:13. Dice la palabra: retén. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Diga conmigo: sana doctrina, sanas palabras, de que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Debemos nosotros retener las sanas palabras. Debemos retener. Esta es el día de hoy yo no solo quiero predicarle, de hecho le voy a enseñar, tengo que enseñarle las señales. Cuando uno predica, una persona está predicando, lo que hace es anima a la gente. La prédica te anima, pero la enseñanza, en cambio, lo que hace, te edifica. Entonces usted va a ser edificado hoy con una enseñanza. Amén. Para que se vaya con Cristo. ¿Cuántos quieren irse en el rapto? Dile que está a tu lado: yo sí me voy. Si tú te quieres quedar, que te corten la cabeza, es tu problema. Pero yo creo en Cristo y me voy a ir y voy a conocer mi morada ahí en el cielo. Amén. Porque los que se queden va a ser terrible. Por eso usted tiene que saber las señales. Porque Él va a venir. Él no es que te va a mandar un correo o un WhatsApp y te va a decir: prepárate que te paso recogiendo mañana a las 12 de la noche. No. Él va a venir como un relámpago. Él va a venir como un abrir y cerrar de ojos. Entonces no podemos ignorar lo que está pasando. Tenemos que saber las señales. Amén. Vamos a ir a Mateo 3:8. Estoy hablando del engaño. Y si usted es cristiano, usted debe hacer esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para que usted no sea engañado. Una persona que es engañada es una persona que nunca se arrepiente y piensa que siempre está en lo correcto. Por eso tenemos que cuidar y pedir al Señor que guarde nuestro corazón y que nosotros nos alineemos a su palabra, nos alineemos a su verdad. Y si nos hemos equivocado, tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que arrepentirnos para cambiar la manera de pensar, la manera de vivir. Tenemos que tomar esa decisión y debe haber frutos. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son los resultados. Si yo me arrepiento y antes estaba haciendo algo en contra de mi esposa, por ejemplo,
Si yo me arrepiento, si hay frutos de arrepentimiento, ya no le vuelvo a hacer lo mismo que le hacía antes. Yo no sé si me está entendiendo. Lo mismo es con Dios. Si antes usted robaba, usted tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ya no roba más. Si antes mentía, entonces ya no miente más. Amén. ¿Cuántos están acá? Si usted antes hacía cosas indebidas, ya no lo hace. Entonces debe haber, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque a veces hay muchas doctrinas que hay engaño, o hay iglesias donde hay engaño, porque a la gente no le llevan al arrepentimiento o no le llevan a frutos de arrepentimiento, y solo le dicen: mira, no importa que hagas lo que quieras, Cristo te ama y Cristo igual te vas a salvar. Y hay incluso doctrinas que dicen: salvo siempre salvo. Hay doctrinas sobre la supergracia, que Cristo ya lo hizo todo, no tienes que hacer nada. Pero esas doctrinas están incorrectas, porque Dios a nosotros nos ha enviado a ser como Él y a hacer lo que Él hace. Esa es la intención del Padre. Y Jesucristo fue un hombre santo que vivió en la tierra. Jesucristo fue un hombre que estuvo acá y nos enseñó a vivir en santidad, nos enseñó a vivir sanamente, nos enseñó a pensar diferente, no como el mundo, sino como en el cielo. Amén. Entonces, si Él nos llevó a ser como Él, tenemos que entender que si hay cosas que hemos estado haciendo en contra de Él, tenemos que arrepentirnos y cambiar. Debe haber frutos de arrepentimiento. Tenemos que ser como Jesús. Por eso cada vez usted pregúntese: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Amén. Debemos producir frutos y no podemos ser engañados. Escuche bien esto: a menos de que creamos una mentira. Entonces, si usted se cree esa mentira de que salvo siempre salvo, no tienes que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo, no importa si pecas, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, te vas al cielo. Eso es falso. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que permanecer guardando eso que recibiste. Cristo nos ha dado la salvación. La salvación es un regalo. Diga conmigo: la salvación es mi regalo. Es como que le hicieron una transferencia. ¿A cuántos les han hecho una transferencia de dinero? A todos, ¿verdad? Y cuando te hacen una transferencia de dinero, ¿será que ese dinero permanece para siempre? ¿Será que ese dinero, qué pasa con ese dinero? ¿Será que lo gastas o será que lo multiplicas? Depende de la mentalidad. Entonces Dios te da algo para que lo multipliques, no para que solo lo... No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando Dios te da, si Dios te da, dice la palabra de los talentos, Él dio algunos talentos según su capacidad y vino a pedir cuentas de los que había multiplicado. El que le devolvió lo mismo, ¿qué pasó? En otras palabras, si es que tú solo le devuelves tu salvación, yo dudo que te vayas en el rapto. Tienes que devolver la salvación de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, de tu trabajo, de tu etnos. Yo no sé si me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, porque todo lo que Dios nos da tenemos que multiplicarlo. Pero cuando hay doctrinas erróneas que engañan a la gente, dice: no te preocupes con tal de que tú seas salvo. No, hay muchos que van a ser salvos, pero hay muchos que no se van a ir en el rapto. Pero es mi deber enseñarle a usted a irse en el rapto. Es mi deber, cuando Dios nos confía algo que nos da, si a usted le dan dinero, si usted no lo invierte bien, lo pierde. Pero si lo invierte bien, lo multiplica. Lo mismo en la salvación. Si usted recibe la salvación, usted no puede decir: ay, ya soy salvo, y comienza a pecar y comienza a malgastar. Y cuando tú haces eso, lo que haces es que pierdes lo que Dios te ha dado. Lo que tenemos que hacer es: ya somos salvos, ahora vamos a permanecer salvos, llevando a otros a salvación, cambiando nuestra mentalidad, renovando nuestro espíritu, alimentando nuestro espíritu, muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros deseos y haciendo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Entonces, no podemos ser engañados a menos de que creamos una mentira. El engaño ocurre cuando rechazamos. Escuche bien esto. Primero tienes que aceptar la mentira. Primero tienes que creer ese engaño para ser engañado. Aceptarlo. Pero segundo, ¿cuándo viene el engaño? Cuando nosotros rechazamos una verdad. Cuando rechazamos una verdad, el engaño entra. Cuando rechazamos el arrepentimiento, el engaño entra. Cuando rechazamos el ser como Jesús, el engaño entra. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?
Y a veces la gente dice, no, pero qué difícil ser como Jesús, pero es demasiado, ¿no? Entonces el engaño se te metió en tu mente y tú ya, el enemigo te engañó. Cuando la verdad es que tienes que ser tú como Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo, despojándome de todo lo que he hecho, dejando atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿En quién? Entonces, ¿a dónde voy a la meta? Dile que está a tu lado. El ser como Jesús es tu meta. El llegar a ser como Él es nuestra meta. Por eso cuando el engaño viene, solo te dice, tienes que ser un buen cristiano, pero no tienes que hacer nada más. Jesús es demasiado grande para ti. El diablo te engaña. Claro, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero Él nos dio a nosotros, dice que somos herederos y coherederos en Él, en su gloria, en sus riquezas en gloria y en Él. Entonces Él nos da a nosotros la capacidad y el poder para ser como Él. Él nos da la gracia para ser como Él. Amén. Él nos da la gracia para padecer como Él. Él nos da la gracia para sufrir como Él. Él nos da la gracia para hacer milagros como Él. Pero también para sufrir, para pasar las pruebas, para pasar el rechazo, para pasar el que te lastimen, el que te traicionen. Él nos da la gracia para decir mientras está siendo crucificado, Padre, perdónalos. Perdono a mis enemigos. Perdono a los que me lastiman, perdono a los que me engañaron, perdono a los que me traicionaron. Y no solo los perdono, muero por ellos para bendecirlos. Dile al que está a tu lado, tienes que ser como Cristo si quieres irte con Él. Número 2, falsos profetas. Se levantarán falsos profetas, Mateo 24:5, ya lo leímos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. Eso va a pasar en el 11. En el 11, Mateo 24:11. Mateo 24:5 y Mateo 24:11. Y un falso profeta es alguien que tiene un espíritu de suplantación. Escuche bien esto. Es un espíritu de suplantación, engaño o un espíritu de pretensión. Y a lo largo de la historia han surgido muchos falsos profetas y falsos mesías que han engañado a un sinnúmero de personas. Y vemos más fácilmente este tipo en este último tiempo. Veremos más todavía. Por ahí se apareció una persona que decía que ya era el Mesías. Yo no sé si usted lo vio en las noticias. Algunos han dicho de ello desde hace mucho tiempo. Por eso usted debe, cuando usted escuche a alguien que le diga yo soy el Mesías, usted va a saber que ese no es el Mesías. Porque el Mesías, una cosa es que usted sea como Jesús. Amén. Tenemos que ser como Él, tenemos que pensar como Él, tenemos que actuar como Él. Pero nosotros no somos el Mesías. Lo seguimos en su imagen y su semejanza, porque fuimos hechos como Él, en su carácter. Amén. Porque Cristo dice, mire lo que dijo Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Cristo venga, dice la palabra que todo ojo lo verá. Así como Él subió cuando fue a estar en la diestra del Padre, en la ascensión, lo mismo va a ser. Todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Pero su segunda venida viene después del rapto. Ya le he enseñado esto. Si usted no ha recibido esto, vea las prédicas que tengo subidas ahí en las plataformas en YouTube. Mírela, la serie de los últimos tiempos. Antes de su segunda venida viene el rapto. Es más, usted va a estar en la selfie de la segunda venida. Tiene que estar a tu lado. ¿Tú vas a estar en la selfie o no? ¿O vas a estar tomando la foto desde acá? Yo voy a estar en la selfie, dile que está a tu lado. Yo no voy a tomar la foto, yo voy a estar en la selfie. Con Cristo, dice la palabra que Él va a venir y todo ojo lo verá y vendrá en las nubes. Y viene con todo su ejército y con todos los que Él se los llevó a los 7 años de las bodas del Cordero. Vamos a venir con Cristo en el cielo. Amén. Dile que está a tu lado, ¿tú te quedas o te vas? Entonces vienen falsos profetas, los falsos profetas, y cuando regrese en su segunda venida, toda la tierra lo verá y lo reconocerán.
Él no solo vendrá a grupos pequeños o un solo grupo selecto lo ve, no, todo el ojo lo verá. En el rapto sí solo la novia lo va a ver. En el rapto no lo ven los que se quedan. En el rapto dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos en el cielo con Él. Entonces, ¿qué sucede? Ahí solo los que somos la novia lo vamos a ver antes de su segunda venida. Qué poderoso. Y vamos a estar con Él celebrando en el cielo. Número 3, guerras, rumores de guerras. Mateo 24:6 dice: y oíste de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Guerras, rumores de guerras. Y en Lucas 21:9 también dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y vemos a lo largo de los siglos que las guerras han habido en todo momento. Ha habido guerras en muchos lugares, ha habido guerras, y las guerras normalmente son por territorios, por ganar territorios, por ganar dominio, por ganar recursos. Para eso son las guerras. Y lo que hace la guerra, las guerras cuestan demasiado. Las guerras dejan en sí a su paso muerte, destrucción, déficit, pobreza, enfermedad. Las guerras dejan muchas catástrofes. Y ha habido guerras desde que Cristo se fue. Son más de 2000 años que Cristo se fue. Y hubo la Primera Guerra Mundial, hablando de las guerras más fuertes, la Segunda Guerra Mundial, pero todavía Cristo no vino. Se cree que muy pronto será la tercera. Pero cada vez vemos que las señales se han ido intensificando. Porque muchos dirán: pero bueno, pastor, si eso ya pasó y todavía Cristo no ha venido, ¿por qué usted dice que en este tiempo va a venir? Porque ya va a haber las señales, cómo están avanzando. Antes, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, no había la tecnología que ahora hay. En ese tiempo no había ni WhatsApp, ¿verdad? No había internet, pero ahora sí hay. En ese tiempo no había humanos que suplantaban a hombres para trabajar. Los 17 países de Asia, en los 17 países de Asia hay 183 conflictos. Y entre los países o los puntos de conflicto más fuertes está Afganistán, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Tailandia. En 10 países envueltos en el conflicto en Europa hay 82 conflictos. Y si vamos al oriente, al Medio Oriente, hay países que en 261 conflictos también están desatándose ahí: Irak, Israel, Siria, entre otros. En América hay 32 conflictos. Y así podemos ver las guerras que están pasando. Por eso diga conmigo: las guerras son una señal. Número 4, nación contra nación. Y aquí sigue avanzando en Mateo 24. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando habla la palabra nación es traducida también a la palabra etnos. Y la palabra etnos significa tribu, significa etnia, significa raza, grupo de personas. Entonces, cuando nosotros vemos que se levantará nación contra nación, se dice que se van a levantar etnias, razas contra razas. Se levantarán personas contra personas, ¿verdad? Y hoy día estamos viviendo esto. Y vemos etnias, vemos la nación contra nación, dice la palabra. Y Jesús indicó que en el último tiempo vendrían o veríamos a las razas y grupos étnicos en conflictos unos con otros. Y cada vez se intensifica más. Número 5, hambrunas y pestilencias. Quinta señal. Y vamos a Mateo, y ahí mismo, en el mismo dice: y reino contra reino, y habrán pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Aquí hay varias señales que usted le ve. Entonces, en las Naciones Unidas usan los siguientes criterios para definir la hambruna. Y por lo menos, escuche bien esta información, por lo menos el 20% de los hogares de una zona enfrentan una escasez extrema de alimentos con una capacidad limitada para hacer frente a ella. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuáles son las causas de la hambruna? A veces piensa la gente que es las guerras, que es porque la falta de trabajo, la pobreza. Pero las hambrunas aparecen por la falta de alimentos y la mayoría de la gente piensa que son causadas por sequías también, por guerras, por brotes o enfermedades. Pero la hambruna suele ser causada por múltiples factores. Hay múltiples factores que vemos en los gobiernos, hay múltiples factores que vemos, y de hecho es parte de los últimos tiempos. Y esto significa que 1 de cada 9 personas en el mundo sufre de hambre, según los estudios. En el COVID-19 también, la peste es el COVID, pestes. COVID-19 fue una pandemia, la pandemia es una peste. La Biblia habla de pestes. Y la pandemia fue una de las que van a venir. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás preparada para otra pandemia? ¿Qué pasa si mañana nos vuelven a encerrar? ¿Estás preparado? Y estas son señales. Nunca antes había pasado lo que está pasando ahora. Nunca antes había pasado que todo el mundo se haya infestado por una peste. Y dice en Lucas 21:25, entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustias de la gente, confundidas a causa de los bramidos del mar y de las olas. Vemos terremotos, vemos todo lo que está pasando, vemos las pestes, vemos la hambruna. Número 6, terremotos. Y vemos lo que dice la palabra también en Lucas 21:11. Habrán terremotos en diferentes, primero vamos a Mateo 24:7. Y habrán terremotos en diferentes lugares. Ahí están las fotos de los terremotos. Y habrán grandes terremotos. Lucas 21:11, grandes terremotos. Últimamente vimos que, creo que fue en Myanmar mismo, fue un terremoto muy terrible, que se caían edificios. Mucha gente murió ahí. Entonces ese tipo de cosas están aconteciendo y cada vez se sigue intensificando. Número 7, la persecución de la iglesia. Séptima señal, la persecución de la iglesia. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. La persecución de la iglesia. Hoy en día vivimos en un país libre todavía, donde no matan por predicar el evangelio. Hay países que matan a la gente por predicar la palabra. Hay países donde literalmente la gente tiene que predicar escondida. Pero cada vez esto se sigue intensificando. Cada vez esto sigue pasando. Esta es una de las señales que van a pasar y que están sucediendo y que van a comenzar a acontecer. Pero yo estoy seguro que antes de que comience esto a intensificarse más, Cristo va a venir por nosotros. Amén. Amén. Pero de que va a haber persecución, va a haber persecución. Va a haber persecución y a veces los que nos persiguen son los mismos cristianos. Somos perseguidos. La gente nos critica, nos juzga. Pastores nos juzgan. Y a veces nos dicen, no, es que ahí son emocionales. Y comienzan a hablar que somos una doctrina incorrecta. Cuando nosotros manifestamos el poder de Dios, también el amor de Dios, pero sobre todo hay un fruto que nos respalda. Porque por sus frutos los conoceréis. Y por lo general el que te critica, te persigue, no puede producir lo que tú estás produciendo, y por eso es que te critica, te juzga y te persigue. Número 8, las ofensas. Ofensas. Esto es una señal importante porque es una señal. Las otras señales son externas.
guerras, rumores de guerras y todo lo que vemos, persecuciones. Las señales, terremotos, son externas, pero ahora vamos a hablar de una señal interna, una señal que usted puede identificar en su corazón, una señal que usted puede identificar en su vida. Y dice Mateo 24:10, vamos avanzando: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Porque mucha gente, porque hay gente que a veces por la ofensa, esta es una señal del último tiempo, por la ofensa dejan sus iglesias, por la ofensa dejan sus familias, por la ofensa dejan de hacerlo, de servir como antes servían. Porque entró ofensa, es una señal del último tiempo. De hecho, el espíritu de ofensa en este tiempo se ha intensificado más y ataca más. Por eso es que es nuestro deber como hijos de Dios madurar espiritualmente. Porque una persona que se ofende fácilmente es porque es inmadura espiritualmente. Una persona que se ofende fácilmente, entonces el espíritu de engaño viene, el espíritu de ofensa viene, y se unen los dos espíritus para poder sacar a la gente del propósito de Dios y de la asignación de Dios. Y vamos a ver que personas que antes estaban, tú haces 10 cosas buenas para ellos y de repente una mala, y por eso un error, se ofendieron y se fueron. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Es que usted está mal, falló una vez. Y todas las 10 buenas, ¿qué pasó? El espíritu de engaño y de ofensa lo sacó de la asignación y del propósito. No permita que el espíritu de ofensa y de engaño, que cada vez se va a intensificar, venga a afectar su vida. Usted tiene que perdonar. Usted tiene que decir cada día: Señor, hoy perdono a los que me han ofendido. Usted tiene que soltar a las personas que le han lastimado. Usted no puede cargar esa ofensa en su corazón, porque si usted carga esa ofensa en su corazón, créame que si Cristo viene, usted se quedó. No, pero yo amo a Cristo, yo sirvo, yo alabo, yo adoro, yo lo busco. Sí, pero cuando tienes que saludar a tu hermano al cual te ofendiste, no quieres ni verle a la cara. ¿Cómo puedes irte con Cristo si en tu corazón hay ofensa? Lo más probable es que te quedes. Vas a tener otra oportunidad, pero te van a tener que matar feo para que te vayas con Él. Yo prefiero perdonar. Dile al que está a tu lado: ¿prefieres perdonar o que te corten la cabeza para irte con Cristo? Salvarte, si no te marcas, ¿no? Porque te van a perseguir. Va a venir el anticristo, se va a levantar, va a oprimir a tu familia, va a oprimir a los más pequeños, a tus hijos. No te va a dar de comer, no vas a poder comprar, no vas a poder hacer lo que les he enseñado. Y de repente te van a decir: tienes que marcarte. Y si no te marcas, te cortan la cabeza. Qué difícil que será. Dice la palabra que no habrá tribulación tan fuerte como esa. Por eso usted tiene que perdonar. Dile al que está a tu lado: perdona ahora que tienes tiempo. Perdona ahora, suelta la ofensa, suelta el dolor. Aunque el daño sea real, Dios nos llama a perdonarnos y a soltarnos nuestros sentimientos contra otros. Usted tiene que soltar ese dolor. Y ofenderse y guardar rencor suele estar relacionado con la inmadurez espiritual. Por eso tiene que madurar. ¿Cómo maduro, pastor? Viniendo al reino de Dios a ser procesado. ¿Cristo tenía el derecho para ofenderse con los que le lastimaron y le crucificaron? ¿Sí o no? ¿Se ofendió? No. ¿Y por qué tú te ofendes si no te han crucificado? ¿Por qué tú te ofendes si a ti no te han escupido en la cara? ¿Por qué tú te ofendes si a ti no te han arrancado la barba? ¿Por qué tú te ofendes si a ti no te han... Yo no sé si usted está acá. Usted tiene que perdonar. A nadie de nosotros nos han hecho nada en relación, en comparación a lo que le hicieron a Cristo. Y si Él perdona, ¿por qué yo no voy a perdonar? ¿Acaso tú eres mayor que Jesús? Él perdonó. Tenemos que perdonar. Y el enemigo lo que va a tratar de hacer siempre es dañar tu corazón. El diablo está atrás de tu corazón, así como Cristo está atrás de tu corazón. Y por eso tenemos que perdonar. Es una señal. La ofensa es una señal del último tiempo. Por eso usted ve ahora, la persona pasa por al lado, no le saludó, se ofendió, se fue de la iglesia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me saludaron?
Madura, dile al que está a tu lado, ya deja de ser bebé. Tienes que comer sólido ya, no solo leche. Amén. La gente puede ofenderse por causa de muchas cosas. Y lo peor es que las ofensas son por causa de asuntos pequeños. Las ofensas son por asuntos pequeños. Y en el transcurso del ministerio he visto mucha gente que abandona su fe en Cristo por una sola ofensa. Abandona la fe en Cristo porque se ofendió. Abandonó su ministerio porque le ofendió. Abandonó el llamado porque se ofendió. Y no quiero que usted cumpla esta profecía del último tiempo. Por eso es mi deber madurarlo y procesarlo espiritualmente, para que pase la prueba de la ofensa. Todos vamos a ser probados en algún momento. Nadie es libre de la ofensa, pero tenemos que saber lidiar con ella. Amén. Por eso desarrolle la madurez espiritual y no deje que la ofensa le robe su herencia como hijo de Dios cuando Cristo venga. ¿Cuál es tu herencia como hijo de Dios cuando Cristo venga? Que te vayas con Él. Nadie, dile que está a tu lado, nadie me va a robar mi morada del cielo. Voy a estar sentado, nadie me va a quitar mi silla. Nadie me va a quitar mi silla en la mesa. Nadie me va a quitar ese lugar en la mesa. Yo voy a perdonar, voy a soltar, voy a morir, porque prefiero morir para que Él viva en mí. Prefiero morir a mis deseos, a tener la razón. Que prefiero morir. Incluso es que a veces la gente quiere vengarse. Tienes que morir a la venganza. Muere. Deja que Dios, bendícele, que Dios se encargue, porque Él es el que va a vengar por ti. Amén. Entonces necesitamos perdonar a cualquiera que nos haya ofendido y debemos aprender a superar el dolor, porque si usted guarda una ofensa en su corazón, no será llevado al cielo en el rapto. No se va a ir en el rapto. Por la ofensa no se va. Por la ofensa usted no se va. Por eso usted tiene que perdonar. No permita que la ofensa le robe su herencia como hijo de Dios cuando Cristo venga. Él va a venir por usted. Perdone, suelte. El perdón es una decisión. Usted tiene que tomar la decisión hoy de irse con Cristo. Usted tiene que tomar la decisión hoy de irse en el rapto. Usted tiene que tomar la decisión cada día, cada vez que alguien le ofenda. Usted tiene que decir: hoy decido irme con Cristo y no decido satisfacer mi carne, mi ego, mi razón, mi orgullo. No, es que el orgullo te dice: no perdones. La otra persona se equivocó. Y Dios te dice: si es que no perdonas, te quedas. Yo quiero llevarte, pero depende de ti, no de mí. Número 9, la anarquía o iniquidad. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando hablamos de anarquía, estamos hablando de rebelión. Estamos hablando, es una marca del anticristo. La rebelión es una marca del anticristo. La rebelión es una marca de Satanás. Y nuestra generación se caracteriza por la anarquía, especialmente entre los jóvenes, porque el joven no quiere sujetarse a la autoridad, y hay gente que no quiere someterse a ninguna forma de autoridad, y eso se llama anarquía. Hay gente que dice: no, yo y Dios, no necesito iglesias, no necesito pastores, no necesito líderes, yo y Dios. Eso se llama anarquía. Usted no puede rebelarse en contra de Dios, porque si hubiera sido la intención de Dios que usted no se congregue, dijera la palabra, pero la palabra dice: no dejando de congregarse, como algunos anarquistas tienen por costumbre. Amén. O algunos ofendidos tienen por costumbre, ¿sí o no? Porque se ofendió, ya no viene. Porque se rebeló, ya no viene. Esos son algunos que tienen por costumbre. Usted tiene que venir a la iglesia a recibir de parte de Dios su palabra. La anarquía es querer vivir sin ley humana, sin ley divina. Entonces, para ellos la ley, para los anarquistas, la ley, escuche bien, sea humana o divina. Para un anarquista, la ley humana o divina lo toman como control y lo llaman control. No, es que te están controlando. No vayas a ese lugar porque te quieren controlar. No,
Tienes que ser libre del espíritu de anarquía y de rebeldía, porque las leyes sirven para que tú camines correctamente y no te desvíes. Amén. Entonces no se trata de que hay un control, y si es un control divino para que no caigas en pecado, para que te santifiques, para que te arrepientas, para que hay un estándar en el cielo para que tú vayas allá, y hay que mantener ese estándar. Amén. Entonces, ¿qué hace el anarquista? Como no quiere sujetarse a la ley, lo llama control, y como consecuencia desafían la ley y solo toman lo que les conviene. Y eso es parte del último tiempo. Eso es parte, la maldad, la anarquía, la iniquidad, que también es llamada maldad. Incluso hoy en día vemos que las leyes humanas pueden ser anarquistas, porque se van en contra de Dios. Ninguna ley se puede ir en contra de la ley de Dios, porque si la ley que ponen ahora promueve el aborto, usted sabe que esa ley es anarquista. Si esa ley te dice que te puedes casar entre el mismo sexo, esa ley se va en contra de la palabra, y por ende es anarquía. Amén. Entonces, en el último tiempo vemos cómo la anarquía incluso se ha introducido en las leyes. Pero nosotros tenemos que entender que estamos aquí para seguir la ley divina. Si toda ley que nos ponen en lo natural se ve en contra de la ley divina, usted no la haga. Amén. Porque usted tiene que honrar a Dios sobre todo. Número 10, el amor se enfriará. 10ª señal. Eso también depende de cada uno de nosotros. Y dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una señal del último tiempo, y está conectada con la señal de la ofensa. Esta está conectada con la ofensa, porque se ofendió, ya no dejó de amar, dejó de servir, dejó de dar su vida. Y hay mucha gente que solía estar en fuego por Dios, solía estar comprometida, solía estar en primera fila recibiendo, y ahora ya no viene. ¿Por qué? Porque el enemigo le enfrió su amor. Le enfrió su amor. La pregunta es, ¿por qué usted me ama a mí? ¿Porque le predico? ¿Porque le estoy sirviendo? ¿Porque le enseño la palabra? ¿Por qué me ama? ¿O no me ama? ¿Por qué me ama? Si usted me ama porque le predico, ese amor no es genuino. Si usted le ama porque soy buena gente, ese amor no es genuino. Porque cuando deje de predicar, usted me va a dejar de amar. El amor que usted debe tener hacia la gente debe ser un amor sin condición. Ese es el verdadero amor. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Por eso hay mucha gente que se ofende. Hemos hecho muchas cosas, pero me amaban por las cosas bonitas, pero de repente te corrijo y ya me dejas de amar. Es que Él me corrijo. Porque te amo, te corrijo. Amén. Pero es que hay que, ¿cuántos dicen amén? Yo no sé si está. El amor no debe ser condicional. El amor que debemos dar es un amor que viene de Dios. Número 11, la predicación del evangelio en todo el mundo. Es la otra señal. En esta señal nos enfocamos hace 2 domingos, que es, y dice en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá. ¿Cuál evangelio vamos a predicar? Diga conmigo, el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio que viene con principios. Es el evangelio que viene con confrontación del pecado. Es el evangelio que viene con señales. Es el evangelio que no es motivacional, ni es para que la gente de la autoayuda, ni es un evangelio religioso. Es un evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino es el evangelio que Cristo predicó cuando estuvo en la tierra. Ese evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Ese es cuando el evangelio, porque le preguntaron, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo? Y le dijeron, ¿y qué señales? ¿Cuándo? Aquí está el cuándo. Cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. En otras palabras,
usted y yo estamos definiendo el tiempo que Cristo venga. Depende de usted y de mí y de los que me miran en el internet que Cristo regrese para el rapto. ¿Cuántos quieren que nos rapte? ¿Cuántos quieren que nos arrebate? ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Depende de ti y de mí que nos arrebate rápido. Porque cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amén. Él va a venir por nosotros. Él nos va a raptar. Depende de nosotros. Y ahí comienza el fin. Porque ahí se levanta el anticristo, ahí se levanta el falso profeta. Predicación del evangelio del reino. Número 12, el miedo. El miedo es otra señal de la segunda venida. Y vemos en la palabra en Lucas 21:26, Jesús nos dijo que en el corazón de las personas iba a pasar esto: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En este tiempo final, las potencias, la oscuridad, lo sobrenatural, todo eso va a ser manifestado. Lo demoníaco va a comenzar a manifestarse cada vez más intenso y la gente va a tener miedo. Incluso los demonios se van como a encarnar. En estos últimos tiempos vamos a ver demonios caminando en la calle. Usted va a comenzar a verlos. Va a comenzar a ver cosas. Y de repente usted va a tener visiones y va a estar tan claro ahí, porque usted va a comenzar a ver los demonios. Esas son señales del último tiempo. Antes no pasaba eso, pero ahora sí va a pasar. Y cada vez se va a intensificar más. El mundo espiritual va a ser más real que lo natural. Usted va a verlo como una película ahí, en 3D, ese momento. Y usted va a poder discernir que hay demonios, que hay ángeles, que hay una batalla espiritual. Porque esta es una señal del último tiempo. Pero muchos van a tener miedo. Pero usted no tiene que temer. Usted tiene que confiar y usted tiene que estar listo para irse con Cristo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Para eso viene el diablo. Él viene a hacer eso. Y la gente tiene miedo de que le maten, de que le roben. La gente tiene miedo. Usted no puede temer a nadie. Temor solamente a Dios. Tema a Dios y haga lo correcto delante de Dios. Una persona que tiene miedo al resto y miedo a lo desconocido es porque no ha experimentado al verdadero Dios. Porque el que no recibe el verdadero Dios tiene temor. Porque solo el verdadero Dios echa fuera todo temor. Por eso dice la palabra, el amor, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Quién es amor? Dios. Por eso el verdadero Dios es el único que te libera del miedo. Cuando estás siguiendo dioses extraños, dioses ajenos, dioses que no son reales, dioses que están muertos, eso te va a hacer tener temor. Pero cuando tú confías en tu Dios, en Cristo Jesús, el que murió y resucitó por ti, tú no vas a tener temor a nadie. No vas a tener temor a la muerte, no vas a tener temor al fracaso, no vas a tener temor al éxito, no vas a tener el temor a no temer, no vas a temer a nada, porque tienes el verdadero y al único Dios en tu corazón. Él es el que te llena de fuerza. Él es el que te da el espíritu de osadía. Él es el que te da de nuevo. Él es el que te levanta, iglesia. Por eso no temas. Si temes a Dios, todo temor que no es de Dios tiene que salir de tu vida. Usted cuando teme a Dios, pero la señal del último tiempo es el miedo. Y muchos van a tener miedo. Hay gente que vive atormentada por el miedo. Por eso, y el Espíritu de Dios, escuché decirlo, en este último tiempo, mucha gente que se desconecte de la fuente y se desconecte de su asignación, el espíritu de temor los va a atormentar más fuerte. Por eso hay gente que se desconecta y de repente el mundo espiritual se intensificó. Comienzan a haber más demonios de lo habitual. Comienzan a ver más cosas malas de lo habitual. Y ahí es cuando regresan y dicen: perdóname, pastor,
Perdóname, papá, yo sé que esta es mi casa de regreso, porque sé que allá afuera está dura la cosa y no puedo seguir ahí. Tengo que volver a mi lugar de refugio. Tengo que volver al lugar de mi asignación. Tengo que volver, porque el lugar más seguro en el último tiempo es estar en la voluntad de Dios. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando la gente se sale de la voluntad de Dios, ahí es donde el miedo se intensifica. Ahí es donde el fracaso comienza a atormentar. Cuando comienzan a suceder cosas. ¿Por qué? Porque se apartaron. Y el miedo es una de las señales del último tiempo. La gente va a desfallecer por el bravío del mar. La gente va a tener terror a salir a las calles, terror a salir, tiene miedo a que le asesinen, tiene miedo de ir en el transporte, tiene un temor de que le choquen, tiene un temor de que se caiga el avión, tiene un temor de que, tiene temor a todo. Pero el que tiene a Cristo, para mí la muerte es ganancia. Si algún rato me voy feliz. Me voy con Cristo, me voy con Él. Si tengo que morir en el transcurso, tengo que hacerlo por Él y para Él. Así que usted tiene que pararse como un verdadero hijo de Dios. Tiene que pararse como la novia y saber que viene el novio por usted pronto. Y no tiene que tener temor a nada. Y cuando usted no teme a nada, Él lo va a proteger, Él lo va a guardar, Él lo va a bendecir. Él sabe, así como escuche bien, el perro huele cuando alguien tiene miedo. El perro te huele el miedo. Hazle que está a tu lado así. El perro huele el miedo, y al que tiene miedo le ataca. El diablo huele tu miedo. El diablo huele el miedo. Por eso cuando veas un perro en el espíritu, es porque el diablo te está oliendo. Shataraba. A ver qué es lo que tienes. Temor o osadía. Ahí le metes una patada a ese perro espiritual. Lárgate de aquí, Satanás, al infierno. A mí no me vienes a atormentar. Aquí no me vas a venir a intimidar. A mí no, yo soy un hijo de Dios. Aquí tomo autoridad. Este es mi territorio, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi negocio. Tú no tienes lugar en este lugar. Te me vas fuera. Usted no puede tener temor. No puede tener miedo, pero esto es algo que va a pasar. Desde el último tiempo se intensifica. En el último tiempo comienza a hacerlo más tangible, pero usted tiene que vencerlo. Número 13, el aumento del conocimiento. El aumento del conocimiento, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel vio cosas que no podía escribirlas. Y Dios le dijo: sella el libro hasta el fin de los tiempos. No lo abras. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia. Hoy en día vivimos en esto. Hoy en día. Antes se cree que cada 25 años había un aumento de tecnología, de acuerdo a los estudios. Luego, cada 12 años. Hoy en día se cree que cada 12 horas hay un aumento en la tecnología. Cada 12 horas. Antes era cada 25 años. Ahora es cada 12 horas. Te dormiste con el último celular y al otro día ya salió uno mejor. Compraste un auto del año y al otro día ya salió otro mejor. Porque la tecnología avanza. La tecnología cada vez se acelera. Y esa es una señal del último tiempo. La tecnología, los tiempos se acortarán. Hoy en día, por más de que sigue habiendo el mismo reloj cronológico, sigue contando el tiempo igual, pero los tiempos se están acelerando. Y al día que duraba 24 horas, no dura en realidad 24 horas, dura menos. Ay, pero pastor, en mi celular sigue durando 24 horas. Sí, en lo natural, pero en lo espiritual vemos cómo se acelera tanto que no tienes tiempo, no te avanza el tiempo. Te levantas y de repente ya tienes que ir nuevamente a acostarte porque ya se acabó el día. Te levantas a hacer algo y ya no avanza. ¿Por qué? Porque el tiempo se acortará, dice la palabra. Los tiempos se acortarán.
Y por grande que parezca el conocimiento humano, usted debe entender también algo: es natural y está limitado. Pero el conocimiento de Dios es sobrenatural y está ilimitado. Por eso lo mejor es tener conocimiento del reino, lo mejor es tener conocimiento de la verdad, lo mejor es tener conocimiento de Cristo. Número 14, el acortamiento del tiempo. Aquí habla Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, ¿por qué Dios los acorta? Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, dile que está a tu lado, por causa mía y por causa tuya, aquellos días serán acortados. Por nuestra causa Dios acorta los tiempos, porque si no nadie se va a salvar. Porque cada vez va a ser terrible todo lo que va a pasar. Entonces los tiempos se aceleran, Dios los acorta. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Porque las cosas cada vez se ponen más terribles y va a ser más difícil permanecer salvo con todo lo que va a acontecer. Y usted tiene que pelear y prevalecer en la fe. Tiene que prevalecer en santidad, en justicia delante de Dios. Segunda de Pedro 3:8-10. Póngame. Segunda de Pedro 3:8-10. Advierten que la tierra está girando rápido, dice, y el tiempo se está cortando. Esos son datos científicos. Y dice, segunda de Pedro 3:8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Un día, 1000 años. Y 1000 años como un día. Estamos en el 2025, menos 33 de Jesucristo, 1992, ¿verdad? Ha pasado un día y casi 2 para Dios, mientras para usted y para mí son 2000 años. Y Cristo viene exacto en las fiestas. Él vino exacto y Él va a volver por su iglesia exacto. Él murió exacto, Él resucitó exacto en fiestas. Y Él va a venir. Estamos en la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de Pentecostés dura 2 días. La fiesta de Pentecostés dura 2 días. Y esos 2 días ya mismo se cumplen. Faltan 8 años. Por eso es que Cristo viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales, la higuera, miren lo que dice la palabra. Nadie sabe las señales, pero la higuera. Nadie sabe el tiempo. Nadie sabe el tiempo, la hora, ni el día ni la hora, pero las señales ya están dadas. Número 5, el nacimiento de la nación de Israel. El renacimiento de Israel. Cuando Cristo se fue al cielo, Israel no era nación, y ya es nación. Diga conmigo, esa señal ya está dada. Amén. Lucas 21:29-30 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. E Israel es la higuera. Israel es un reloj del último tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Las guerras contra Israel. Todo lo que está pasando con Israel. Ya es nación. Estamos viendo todas las guerras que se están desatando en Gaza. Las guerras contra Palestina. Todo eso que está sucediendo. El templo va a ser construido.
Y tiene que ser construido, ¿sabe dónde? Donde esté el domo. Y para que lo construyan ahí lo tienen que demoler. ¿Y qué cree que va a pasar para eso? ¿Y qué cree que pase cuando suceda eso? Y créanme que eso está pronto. Pero lo bueno es que usted y yo, si estamos alineados a Cristo, nos vamos en el rapto. Lo más probable es que lo veamos desde el cielo, porque en ese templo se va a sentar el anticristo. Ojo, el anticristo se va a sentar ahí, pero nosotros vamos a estar desde el cielo. No sé si tal vez podamos ver hasta acá, capaz que sí, no lo sé. Pero qué terrible mirar a tu familia ahí abajo sufriendo. Capaz que Cristo no nos deja ver para que no sufras. ¿Por qué no le hablé a mi hermano? ¿Por qué no le confronté a mi hijo? ¿Por qué no lo llevé al reino? Número 16. Apostasía. Tengo que darle todas las señales. Ya mismo empieza el segundo servicio, pero si tengo que continuar hasta el segundo servicio, voy a seguir con las señales. Es que los tiempos se acortan, ya se me va más rápido de lo normal. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué terrible lo que pasa. La apostasía es parte del último tiempo, es una señal. Y dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe de ninguna manera o en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso quiere decir que el anticristo ya está vivo, ya nació, ya debe estar en medio de nosotros. Por eso todas las guerras que hay ahora, antes era solo guerras con aviones, armamento bélico, incluso nucleares. Pero hoy en día las guerras son económicas. Si se da cuenta, todo lo que está haciendo Estados Unidos, una guerra financiera, levanta aranceles a todos los países. ¿Una guerra? ¿Y qué hace? Se vuelven aliados China, Japón y Corea. ¿Usted sabía que esos países nunca han hecho relaciones económicas? Siempre han sido enemigos. Pero ahora se unen porque están en guerra. Algo que no se lo esperaba ni siquiera el presidente de allá. Pero esto que está pasando no es que es culpa del presidente. No, tranquilos, no se peguen con la gente, no le culpe a la persona. Reconozca que son señales del último tiempo y que Cristo las permite para que acontezcan, porque todas estas cosas tienen que pasar, esas guerras y esa apostasía que dice la palabra en el último tiempo. Escuche bien, la apostasía. Sabemos que el anticristo va a venir a decir: tengo la solución de todos estos problemas, tengo la solución para esos aranceles, tengo la solución, tengo la moneda. Eso va a venir a decir. Pero la apostasía es cuando usted experimentó a Dios. La palabra apostasía, cuando usted experimenta a Dios, usted se aleja de Él después de haberlo experimentado. Eso se llama apostasía. Eso significa, ¿qué más significa? Significa desertar de la verdad. Eso significa apostasía. Alguien que un día estuvo en el reino y de repente se alejó. Alguien que estuvo sirviendo y de repente dejó de servir. Eso se llama apostasía. El ser un apóstata es desasociarse de la fe o renunciar. Y la palabra habla que uno de los pecados que no van a ser perdonados es la apostasía. Marcos 3, 28, 29. De cierto os digo, de que todos los pecadores serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino, ¿qué dice? Esa persona no va a salvarse. Por eso usted nunca juzga al Espíritu Santo. Tenga temor de Dios. Cuando Él se manifiesta, cuando Él hace milagros, cuando Él sana a los enfermos, cuando Él libera a los cautivos, cuando Él hace señales, cuidado. Cuando Él está manifestándose, usted no blasfeme diciendo eso no es de Dios. Tiene que tener el temor de Dios. Entonces, los que se van en contra del Espíritu Santo y los apóstatas, los que desertan la fe, no van a tener perdón de Dios. Y estas son señales del último tiempo, la apostasía. Escuche bien. Número 17, la perplejidad. Lucas 21:25. Entonces habrán señales en el sol y la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas. La palabra perpleja quiere decir confusión, a causa del bramido del mar y de las olas. En la palabra griega también se traduce como confundidas, perplejas, que significa un estado de confusión o dilema. Y la gente se siente perpleja cuando piensa que no hay manera de salir de sus problemas. La perplejidad entra. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy? Y el enemigo comienza a poner. Entonces esto es parte de una señal del último tiempo. La perplejidad. Usted está confundido. Entonces la gente viene al reino, está plantada, está sirviendo, está haciendo. De repente vino alguna confrontación en el reino, en su carácter y todo. Y de repente la perplejidad le atacó. Y dijo, no sé, estoy confundido. Ya no sé si esta es mi casa. Me voy a buscar una casa. Perplejidad. Yo no sé si me está comprendiendo. Le estoy dando un ejemplo de acá. Pero puede ser una perplejidad en tu vida natural, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos. Amén. La perplejidad es una de las señales del último tiempo, donde entra una confusión. No sé, estoy confundido. El enemigo ha enviado y ha desatado en este tiempo esos demonios que cada vez son más fuertes. Y por eso usted tiene que permanecer firme en la fe. 18, los sacudimientos. Y con este termino. Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dígale al que está a su lado, hay un sacudimiento. Todo va a ser sacudido, incluso la tierra va a ser sacudida. Ya le enseñé la vez pasada. Es una señal. La tierra se va a mover de su eje. El campo magnético de la tierra va a cambiar. El polo norte capaz sea el polo sur, y el polo sur el polo norte. No sé qué nomás vaya a pasar, pero todo eso está pasando. Por eso usted tiene que estar listo. Y Dios me dijo, llévale a mi iglesia a que esté lista y preparada para mi venida. Ya tiene las señales, ya sabe cuándo vendrá Cristo y de quién depende. Y ahora, ¿qué debo hacer yo para prepararme en este último tiempo? Dos cosas fáciles, sencillas, pero poderosas. Número uno, usted tiene que velar y orar. Póngalo. Velad y orad. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Su carne se opone a su espíritu y su espíritu a su carne. ¿Sabe por qué la carne se opone al espíritu? Porque la carne nunca va a conocer el cielo. La carne no va a conocer la morada. La carne no va a ser arrebatada. Por eso la carne te quiere hacer que te quedes. Por eso es una guerra entre la carne. Usted tiene que crucificar su carne cada día, porque la carne se opone, porque nunca irá allá. Y dice, velad y orar,
Marcos 13, 33, 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No lo sabemos, pero hay señales. Siguiente. Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra. Y al ponerlo mandó, y al portero mandó. ¿Al portero mandó a qué? Que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Prepárese, hijos, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Siguiente. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo: velad. Dile al que está a tu lado: ¿estás listo para velar? Velad es estar preparados. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted tiene que velar, tenemos que velar. Y número 2, tenemos que perseverar. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Póngase de pie, iglesia. Usted tiene que velar. Yo le voy a llevar hoy al arrepentimiento. Hay mucha gente que se ha ofendido. Hay mucha gente que ha estado perpleja. Hay mucha gente que ha estado luchando con muchas cosas espirituales, ha estado luchando con temores, con miedos, ha estado luchando con falta de perdón, ha estado luchando con confusión, ha estado luchando incluso con abandonar la fe, abandonar su casa, abandonar su asignación, ha estado luchando. Y el Señor te dice: este es el tiempo de que te arrepientas, este es el tiempo de que te vuelvas a mí. Y yo quiero llevarle a la iglesia ahora mismo a ese arrepentimiento. Ahí donde usted está, levante sus manos. Levante sus manos y dígale: Padre Celestial, en este día yo me arrepiento por haber estado confundido, por haber estado ofendido. Hoy me arrepiento y renuncio al espíritu de ofensa, al espíritu de engaño, al espíritu de miedo, al espíritu de apostasía, al espíritu de iniquidad. Hoy renuncio a todo espíritu de anticristo que no me permitía velar y orar, que no me permitía perseverar. Pero hoy tomo la decisión de perseverar en la fe. Hoy tomo la decisión de velar y de orar. Hoy tomo la decisión de servirte a tiempo y fuera de tiempo, en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, en el lugar de mi etnos. Te voy a servir, voy a hablar de ti. Hoy pon en mi vida un espíritu de fuerza y un espíritu de denuedo, un espíritu de osadía para hablar de ti y de tu segunda venida. Pon un sentido de urgencia, Señor, de hablar de tu segunda venida, porque tú vienes pronto. Dame la sabiduría para planificar como si vinieras de aquí a 100 años, pero dame tu temor para estar listo como si vinieras hoy por mí, por mi familia, por mi casa. Hoy me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo miedo y lo echo fuera.
sale de mi vida. Toda ofensa, toda falta de perdón, y yo renuncio y la saco de mi corazón y de mi mente. En el nombre de Jesús declaro libertad en mi espíritu, libertad en mi alma, libertad en mi mente, y desato el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio. Son los espíritus que toman mi vida para caminar en fe, en esperanza, en amor, en denuedo y hacer tu voluntad. Me cueste lo que me cueste, estoy dispuesto a pagar el precio y a ser la novia. A ser la novia. Quiero ser tu novia, Jesús. Quiero recibirte. Quiero que tú me lleves contigo